bienvenido a mi devocional en casa. Es un gusto volver a estar compartiendo la palabra de Dios, que yo espero que vaya a ser de bendición a tu vida. Y mira, el tema que vamos a estar viendo hoy se llama Cuídate del espíritu de Amalek. Y vamos a estar viendo a qué se refiere, qué es el espíritu de Amalek y qué es lo que ocasiona en nuestras vidas. Y mira, vamos a estar leyendo ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 17 al 19. Dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Dice algo aquí muy importante, dice el versículo 18, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Pero fíjate bien lo que dice aquí. Dice, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Dice aquí, vamos a ver qué significa Amalek. Amalek significa pueblo que ama la guerra, gente que golpea. Y vamos a ver qué era lo que estaba pasando aquí. Desde este punto podemos pensar que muchos conflictos, muchas separaciones de personas, divorcios, peleas, homicidios, gente que no tiene piedad contra otras personas, podemos ver este espíritu de violencia, este espíritu de destrucción en todas estas personas. Vemos aquí, dice, y no tuvo temor de Dios al hacer esto con estas personas. Y es muy importante aquí que veamos, dice a la luz de la Biblia, cómo fue Amalek, atacó al pueblo de Dios. Lo podemos ver ahí en los versículos, vemos cómo dice que desbarató tu retaguardia. Dice, cuando estabas trabajado y estabas cansado, y dice, y no tuvo temor de Dios. Y vamos a ver ahorita más adelante en algunas ocasiones cuando el pueblo de Dios se enfrentó contra estas personas que eran los de este Amalek. Dice aquí, te desbarató la retaguardia. Ahora bien, ¿qué es la retaguardia? Dice aquí, es parte de un ejército o de una fuerza desplegada que avanza en la parte trasera. Quiero que pongan mucha atención aquí, porque de aquí vamos a empezar a ver cómo fue que pasaron las cosas y de qué manera. Dice que avanza en la parte trasera o que se mantiene más alejado. Dice, nos dice en la Biblia que Amalek atacó por atrás, o sea, desbarató la retaguardia. Por eso dice ahí que desbarató tu retaguardia, o sea, que atacó por detrás. Es decir, cortó la parte posterior. Amalek hirió a aquellos que venían atrás. Muy bien, ahora te voy a contar tantito quién fue Amalek. Génesis 36:12 nos dice, fue nieto de Esaú y Esaú nieto de Abraham. Dice, fue un pueblo semita. Estos se encuentran dentro de la quinta generación de Abraham y tercera de Esaú. Y vamos a ver el primer encuentro que tuvo con el pueblo de Israel. Se dio en la confrontación conocida como la batalla de Refidim. Dice aquí, Josué comanda las tropas mientras Moisés, Aarón y Hur imploraban ayuda a Jehová. Pero fíjate algo muy importante que pasó en aquella ocasión. Dice, esta se hace manifiesta en el combate mientras los brazos de Moisés se mantenían en alto, según Éxodo 17, del 8 al 16. Aquí hay algo muy importante. Mientras los brazos de Moisés, que era quien dirigía aquel pueblo, se mantenían levantados,
Dios les daba la victoria. Y obtuvieron la victoria mientras Moisés, Aarón y Hur clamaban a Jehová para que les ayudara. Y mientras Moisés tenía sus brazos en alto, Dios les daba la victoria. Hay algo muy importante aquí. Y eso es lo que el Espíritu Santo te dice aquí. Mientras tú estés en comunión con Dios, mientras tú estés buscando de Dios, buscando en su palabra, vas a obtener la victoria. Van a venir contra ti, pero dice la palabra de Dios, no te podrán vencer. Aquí estas personas estaban en comunión con Dios, estaban implorando a Dios para que les diera la victoria contra este pueblo semita que estaba en contra del pueblo de Israel, y obtenían la victoria. Pero fíjate bien, viene otra ocasión, viene un segundo encuentro de los israelitas con la nación de Amalek, y es ahí donde nos dice que los israelitas son derrotados. Pero vamos a ver por qué. Luego de acampar en el desierto de Parán, en un lugar llamado Kadesh, Moisés procede a enviar 2 espías. Moisés envía a aquel lugar 2 espías para que reconocieran la tierra de Canaán durante 40 días. Pero pasa algo aquí. 10 de los que Moisés había enviado regresan acobardados y regresan con tanto temor por los pueblos que habían visto en aquel lugar, los que habitaban en aquella tierra. Dice, e intencionalmente dan un reporte desfavorable a Moisés sobre la calidad de la tierra, y dice su palabra que exageran el poder de los habitantes que había en aquel lugar. Pero fíjate bien, con todo esto, resumiéndolo en desconfiando en Jehová su Dios. Y podemos ver el resultado de esta desconfianza. Tú lo puedes ver ahí en Números 14, versículos del 43 al 45. Son derrotados. Pero fíjate bien, llega una segunda campaña. Saúl consigue una victoria contra los amalecitas, y lo puedes ver ahí en el primer libro de Samuel 15. Pero dice su palabra que Saúl desobedece el mandato de Dios, y en vez de arrasar por completo con los amalecitas, cosa que Dios les había enviado que hicieran, que arrasaran con todo, este rey Saúl dice, reserva los mejores ganados de los enemigos y toma prisionero al rey. Y esto fue lo que ofendió a Jehová, y lo puedes ver ahí en el versículo 23, donde su final dice, es desechado por Dios, por no haber terminado con todo, algo que Dios les había mandado que hicieran, sino que hizo lo contrario. Dejó el mejor ganado, se lo quedó con él, dice, y tomó prisionero al rey. Y fue algo que ofendió a Dios, porque no obedeció lo que Dios le había mandado. Y vemos una última aparición. Te lo estoy diciendo para que veas cómo es de que este pueblo semita cómo peleaba, cuáles eran sus estrategias, cómo eran sus maneras de ir contra el pueblo de Dios. Dice, la última aparición de los amalecitas lo vemos en tiempos del rey Ezequías. Lo puedes ver ahí en el primer libro de Corintios, capítulo 4, versículos del 41 al 43. Ahí acabaron los miembros de la tribu de Simeón con el resto de la nación de Amalek, que había escapado en tiempos de David. Ahora bien, con esta historia de esta nación, con la definición de lo que quiere decir Amalek, podemos ver cómo esta nación siempre persiguió al pueblo de Dios. Podemos ver cómo este pueblo siempre iba en contra del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Este espíritu viene con todo lo que sea de Dios. Viene contra los hijos de Dios, viene contra todo aquello que proclame el nombre de Dios. ¿Cómo es que actúa? Quiero que recuerdes algo.
Dice una frase, un dicho, dice: cuando un soldado duerme o está descuidado, es presa fácil para el enemigo. Y tú puedes ver que cuando un ejército de soldados va y pelea, me imagino que si hay uno que esté descuidado, pues va a terminar en algo fatal, ¿verdad? Porque van a llegar los que están en contra y pues van a acabar contra aquel soldado. Pero podemos ver que los soldados, cuando van a ir a guerra, siempre están preparados. Todos los días se están preparando para ir a la guerra. Ya sea que los enemigos lleguen en ese rato o lleguen al siguiente día, ellos en todo momento se están preparando. No están descuidados, y si unos están durmiendo, hay otros que están velando, checando bien para que los contraatacantes no les sorprendan. Y es que por eso que nosotros somos soldados de nuestro Señor Jesucristo, y siempre tenemos que estar alertas y siempre tenemos que estar preparándonos, porque va a haber quien se levante contra ti y contra mí. Va a haber alguien que siempre va a estar queriéndote destruir, y nuestro mayor enemigo es el enemigo, es el diablo. Entonces estamos, y siempre lo hemos estado diciendo, estamos en los últimos tiempos y no podemos dar la espalda o ser indiferentes a lo que Dios nos está hablando, porque el enemigo, déjame decirte, el enemigo nunca duerme y siempre está checando el estado en el que estás. Entonces recordemos cuando Amán procuró la destrucción de todos los judíos en tiempos del rey Asuero. Amán era un descendiente de Agag, rey amalecita, y Dios usó a Mardoqueo y a Esther para liberar a su pueblo. Decía al principio: el espíritu de Amalek aborrece a todo lo que se llame hijo de Dios. El espíritu de Amalek aborrece al pueblo de Dios. Por eso hemos sido ungidos por el Espíritu Santo para avanzar y para vencer en el nombre de Cristo. Este espíritu, dice aquí, lo vemos hoy en día en aquellas personas que persiguen y aborrecen al pueblo de Dios. Yo creo que tú has escuchado muchas noticias de gente de otros lugares que están acabando con todos los cristianos, están acabando con todos los que llevan el mensaje de Dios, y los están matando y están acabando con todas estas personas, porque son movidos por este espíritu, un espíritu que aborrece completamente a todo lo que pronuncia el nombre de Dios. Ahora bien, vemos otra cosa en estos versículos que leímos. Dice aquí: atacó a todos los débiles que iban atrás. En ese tiempo el pueblo de Dios no estaba bien ejercitado, no tenía bien claras las estrategias para la guerra. Podemos ver que fue de parte de Dios para que ellos aprendieran a tomar las estrategias y a consultar siempre a Dios y preguntarle cuáles eran las estrategias para la guerra. En esta ocasión, lo que se tenía que hacer en una guerra es de que se ponían a los más fuertes por delante y por detrás, y en medio estaban los que eran más débiles. Los de atrás cuidaban obviamente las espaldas de todos los demás, y los de enfrente, para atacar a los que venían. Pero en esta ocasión, dice, atacó a todos los débiles que iban detrás. Ellos aún no sabían cómo debían de ir a una guerra. Entonces habían puesto a los más fuertes por delante y atrás estaban todos los débiles. Entonces cuando viene este pueblo de Amalek, ataca, dice, y ataca por detrás. ¿Por qué? Porque sabía que atrás estaban todos los débiles. Dice, por eso, dice la palabra de Dios, atacó tu retaguardia cuando estabas trabajado y cuando estabas cansado. Entonces, dice aquí palabras que nos enseñan que el espíritu de Amalek busca atacar la población débil
La palabra débil significa inestable. Y vamos a estar viendo un poquito cómo es una persona inestable. Dice aquí, la inestabilidad en los caminos del Señor hacen al creyente débil, y la inestabilidad permite al espíritu de Amalek atacar y herir al cristiano, quien no puede defenderse por su debilidad. Quizás tú seas nuevo en el camino de Dios. Quizás tú no, cuando uno viene a Cristo, a muchas personas, mucha gente piensa que venir a Cristo, ya su vida toda va a ser, como decimos nosotros, color de rosa y ya nada nos va a pasar. Pero es todo lo contrario, porque aquí estamos viendo que este espíritu viene contra todo aquello que alabe a Dios. Entonces, quizás estás como este pueblo, que apenas estás empezando y que aún no sabes cómo prepararte contra este espíritu que ataca. Entonces, Dios por medio de pruebas nos enseña muchas cosas. A veces no vamos a tener la victoria completamente, a veces es parte de Dios para que aprendamos a estar siempre buscando de Dios y confiando en Dios. Y es que en cada prueba Dios nos enseña algo diferente. Entonces, pero aquí está hablando de personas inestables. La Biblia dice ahí en 2 de Pedro 2:14 que las almas inestables, dice, son seducidas fácilmente, y dice por las herejías de los falsos maestros, y también nos enseña que los inestables tuercen las escrituras para su propia perdición, según ahí en 2 de Pedro 3:16. La inestabilidad, dice, termina siendo ventaja para el enemigo. ¿Por qué? Dice ahí en los versículos que leíamos, cuando estabas trabajado y cansado. El pueblo de Dios estaba agotado por el camino, y Amalek aprovechó esa circunstancia para atacar. En estos tiempos estamos viendo muchas cosas. Se abrieron las iglesias, obviamente con menor cantidad, con las medidas que el gobierno nos mandó, pero mucha gente no ha escuchado el llamado de Dios. Y es que se ha estado llamando a que vengan a la iglesia, porque próximamente todo será cerrado y todos los mensajes se quitarán de las redes sociales. Y vemos como mucha gente no ha atendido a la voz de Dios. No va a buscar de Dios, no busca ni en su casa y no busca ni yendo a las iglesias. ¿Qué vienen a hacer estas personas? Personas inestables. Inestables que cuando venga el ataque del enemigo, probablemente, como le pasó a este pueblo, dice, vino cuando estabas trabajado y estabas cansado, cuando estabas afanado por tantas cosas y te habías olvidado de tu Dios. Dice, y destruyó tu retaguardia. Si tú no estás bien sumergido en las cosas de Dios, si tú no estás continuamente buscando de Dios, si no tienes una comunión con nuestro Dios, probablemente va a venir el enemigo y te va a atacar y te va a destruir. Por eso el tema que estamos viendo es cuídate del espíritu de Amalek, porque dice, y no tuvo temor a Dios en destruir al pueblo. Entonces, dice, esos falsos maestros, de lo que habla en 2 de Pedro, están haciendo en estos tiempos es introducir herejías destructivas, que si tú no estás en las cosas de Dios, que si tú no estás leyendo su palabra, que si tú no tienes una comunión continua con Dios, probablemente tarde o temprano tú vas a terminar enredado en cosas, en falsas enseñanzas, con falsos maestros, con falsos profetas, y al final vas a ver el fruto, que no va a ser un fruto nada bueno, como se nos dice allá en el libro de Isaías, donde el Señor esperaba que la vid diera uvas buenas, pero dio todo lo contrario, dio uvas silvestres. Entonces al final del camino tú vas a ver que va a dar uvas silvestres. ¿Por qué?
porque no atendiste a la palabra de Dios y te dejaste engañar. Entonces este espíritu de Amalek está viniendo contra la iglesia de Dios. Segunda de Pedro 3:17 nos da una recomendación y dice así, de estar alertas. Dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo logramos esto? Orando y leyendo su palabra. Dice aquí, Amalek es la personificación del diablo, desobediencia, carnalidad, etc. Entonces, todo esto sucede cuando descuidamos nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo nos está diciendo en este día, si tú no matas a Amalek, Él te va a matar a ti espiritualmente. Este espíritu es un espíritu de cautividad, es un espíritu que te va a llevar tarde o temprano, vas a estar cautivo. ¿Y cuántas personas no están en este tiempo así? Inclusive creyentes. ¿Por qué? Porque han descuidado la comunión con Dios. Entonces, si fallamos crucificando la carne, dice aquí, esta abrirá puertas. Por el contrario, si mantenemos la carne crucificada, el enemigo no podrá tomar ventaja alguna y la corriente de este mundo no podrá prevalecer en nuestra vida. ¿Cuál es el consejo de este día? Ten cuidado. Si tú apenas vas empezando, la recomendación y el consejo es, no pierdas tu comunión con Dios. No la pierdas. Ten una comunión con Dios continua y busca en su palabra. ¿Para qué? Para que este espíritu no tome ventaja de ti y dice, y no te vaya a tomar cuando estés trabajado y estés cansado. Siempre tenemos un tiempo para Dios. Y es que de nosotros depende, porque nosotros tenemos que organizar nuestra vida, nuestro tiempo. Nosotros le vamos a dar el tiempo a Dios. Entonces, y si tú eres un creyente que ya tiene tiempo, bueno, dice, ten cuidado. Ten cuidado porque este espíritu anda con mucho poder contra todos aquellos que estén descuidando la oración con Dios y estén descuidando la lectura en su palabra. Estamos en los últimos tiempos, mi estimado oyente, y es necesario que atendamos a la voz de Dios. De ya anteriormente, cuando Moisés tenía sus manos levantadas, ellos obtenían la victoria. Y es que es lo que Dios nos manda a nosotros, estar siempre pidiendo a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que no nos vaya a sorprender este espíritu por detrás. Y cuando venga esto, nosotros siempre estemos delante de nuestro Dios pidiendo protección y pidiendo de su ayuda continuamente. Entonces, este es el consejo. Escucha la voz de Dios. Ten una comunión continua con Él. Da siempre gracias a tu Dios. Nunca dejes, y es que hemos dicho que platicar con Dios es como si estuviéramos platicando con un amigo. Jesús es nuestro amigo. Y a un amigo, bueno, le contamos todas las cosas, hasta el más mínimo secreto. Entonces, atén a la voz de Dios. Y si tú aún no te has arremado a los pies de Cristo, bueno, esta es la invitación. Rinde tu vida a Cristo. Cristo viene y Él no quiere que nadie se quede. Pero bueno, la decisión está en nosotros, la decisión está en ti. Acércate a Cristo, pide perdón. Y este es el consejo. Nunca dejes de tener comunión con Dios. Ten cuidado de este espíritu porque está esperando ese momento en el que tú te descuides para atacarte. Bueno, yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Compártela a tus contactos para que puedan ser también bendecidos. Y bueno, si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, síguenos por redes sociales. Dios te bendiga.